buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Y digo bienvenidas primero, no por paridad, sino porque normalmente las mujeres sois el 70 o el 80%, siempre cuando está la sensibilidad por medio. Bueno, estamos todos muy contentos de que Emilio esté aquí, de que nos haya hecho este gran regalo y sobre todo por su amplia generosidad, que los conocemos más sabemos que no tiene parangón. Y bueno, pues empezamos primero presentando a un gran amigo, a Francisco Lumbreras, que viene de familia de músicos, de un pueblecito pequeño de Cazorla. Y yo la primera vez que lo vi hace 20 y pico años, él es un gran maestro de todo lo que tiene que ver con gons, cuencos tibetanos, palos de lluvia. Y bueno, siempre ha destacado mucho por su gran conocimiento sobre la voz, que sigue estudiando de una manera muy honrada, sin sumarse a modas, y cada vez está penetrando más en la verdadera esencia de la música, que es la voz del ser humano, que es el principal instrumento. Eso me lo enseñaba un amigo mío que ama el flamenco y me decía, por muy bueno que sea el guitarrista, el que canta manda, porque el instrumento de la voz es así, sea pop, heavy o flamenco. Y bueno, pues si alguien tiene interés, que me lo diga. No sé si habéis traído carteles al final. Si alguien tiene interés, pues que me lo diga, porque él está creando una escuela de canto y hace cursos de canto y para conocernos más de manera interior y además es muy divertido y trascendental. Pues nada, dicho esto, él va a cantar y va a utilizar este instrumento, ¿cómo se llamaba? Siempre se me olvida. Sruti Box. Es como el acordeón hindú. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Él ha querido tener el detalle de darle la bienvenida a Emilio. Muchas gracias. Muy buenas.
¿Estáis relajados, relajadas? Hay algo que no quiero que se quede sin decir, aunque realmente lo esencial ya está dicho. Es un poco, casi diría, contrariante tener que usar las palabras. Sin embargo, siguen siendo el recurso que necesitamos para que la mente pueda también podamos facilitarle el recuerdo. Lo que hemos escuchado se llama canto de armónicos, uno de los nombres que tiene, y lo que representa es el lenguaje original. Cuando articulamos, cuando nos abrimos a que ese lenguaje natural sea expresado, es una manera directa de expresar nuestra esencia y de activar todos esos códigos que un lenguaje tal como el nuestro o cualquiera de los lenguajes que conocemos están infinitamente limitados y, por tanto, bueno, me ha venido así la frase, no me gusta ser tan drástico, pero a veces viene así. Los lenguajes nos mantienen en una infinita ignorancia, porque existen infinitas posibilidades sonoras, vocálicas, y nuestros lenguajes usan apenas un número reducido. Entonces, todos esos espacios que no tocamos con nuestra resonancia, que no activamos, que no escuchamos, que no vibramos, es conciencia dormida, y por eso mi teoría es que por eso estamos como estamos, desnaturalizándonos. Entonces, para mí es como una labor que siento este último año, he sentido un impulso ya que ya no puedo. Llevo 26 años poniéndole resistencias y este año se me ha caído ya el muro principal y he caído en la realidad de que es necesario un espacio donde poder asimilar, recrearnos, me gusta esa palabra, recrearnos a través del lenguaje natural para despertar todas esas posibilidades infinitas que tenemos por descubrir. Me recordaba Manuel que yo había dicho que íbamos a cantar todos. Digo, menos mal que me lo has recordado, que si no me enrollo y no dejo espacio. Vamos a hacer simplemente, digo también, me gusta decir que algo un poco drástico, y es que hemos permitido el robo es el poder que tiene nuestra voz. Vivimos ajenos a lo que la voz, simplemente como fenómeno vibratorio y mucho más, puede despertar. Yo digo que es la llave de la percepción y hemos perdido esa conciencia, ese valor. Ni siquiera nos planteamos esa equiparación entre lo limitado que es un lenguaje frente al sonido, ¿no? Y entonces este nuevo paradigma que en realidad es el original, el nombre que le he puesto es Escuela de Música Natural, que decía Manuel más o menos algo parecido. Escuela de Música Natural es el nombre que a día de hoy estamos nombrándole. Y lo que es muy importante es que se rompa esa creencia de que nuestra voz no está capacitada, porque el concepto de la voz que tenemos está igualmente muy limitado. Nuestra voz como vibración, sí, es la hora, sí. Bueno, pues vamos a vibrar nuestra voz, vamos a ponerlo en práctica. Hacemos una pequeña visualización y 3 respiraciones para traer esa conciencia de que la voz es una vibración que no responde
no tiene por qué responder a la mente, sino imaginarnos que somos una cuerda que es tocada, donde no hay control de la mente. Simplemente nos entregamos y no vamos a respirar aire, vamos a ser conscientes de que el aire es amor. Entonces, cada vez que tomemos aire, nos llenamos de gozo, de amor. Y en la exhalación dejamos que vibre como si fuera toda nuestra columna. Lo podéis sentir desde la tierra hasta el cielo, pasando por la columna, ¿vale? Alineamos la columna. Muy importante abrir el espacio de la nuca, ¿vale? Como si estuviéramos colgando del cielo, pero al mismo tiempo el sacro tiende hacia la tierra. Lo hacemos 3 respiraciones y muy importante llenarnos de gozo en cada inspiración. No desperdiciéis esa oportunidad que está siempre disponible. Pues vamos a ello. Recomiendo boca cerrada, nos llenamos de gozo. Y tratamos de que vibre toda la columna. Última. Muchas gracias. No, bueno, sí. Gracias. Sube al micro. Bueno, pues ahora está aquí nuestro amigo cubano, murciano, y también ha querido darle la bienvenida a Emilio, son amigos antes que yo. Y no, pon el micro aquí, por favor. Y bueno, pues él quería darle la bienvenida a Emilio y a todos vosotros con una poesía. Porque yo quería que el arte estuviera presente y está con la música y bueno, pues también con la poesía, faltaría más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mi agradecimiento de corazón a los que vinieron esta tarde y no sabía que iban a escuchar una poesía o un conato de poesía. A todos vosotros en primer lugar, a Manuel en segundo lugar, por permitirme este atrevimiento de alguna manera, y a Emilio por ayudarnos a comprender por dónde le entra el agua al coco, según dicen por allá, por mi tierra. El patrimonio. En los suburbios de una ciudad cualquiera sobrevive una familia de fracasados y espera que vengan tiempos mejores, promete la pantalla, que espabile, que aprenda idiomas, que se apunte a una masterclass donde un listillo le enseñará a pulverizar por el módico precio de la comida del mes que viene la poca inteligencia que le queda. Y una mueca de rabia sobrevive en las caras de los hijos que perciben una amenaza. El hombre se apunta a una huelga y nada. Se aparta de la familia, bebe copas
y el hígado le da una patada. Un día se muere y detrás del coche, sin coronas, no va ni el cobrador del frac ni nada. En su chalet de 3 plantas en las afueras sobrevive otra familia exitosa y espera que no vayan a cambiar las cosas, que no bajen las acciones del patrimonio que tienen bajo la almohada. Y están pendientes de la bolsa, que nadie se entere que la niña pequeña es disléxica y un poco retrasada, y que al papá exitoso no le pueden faltar las pastillas para sus ardores. Hace años que no apoyan la cabeza en la misma almohada, no se rozan una mano. Un día se mueren y detrás del cortejo no va ninguna caravana. En un pueblo cercano vive una familia que no espera nada. Enfrentan retos como todos y se han dado cuenta que están de paso, que no tienen pertenencias, sino pequeños bultos de viaje. Si les falta una sonrisa, inventan una carcajada. La bondad ha venido a visitarlos y con quien no tiene pan comparten una rebanada. Se irán el día menos pensado, sin aspavientos ni llantos forzados. Dejarán la crisálida y alegremente, detrás del cortejo, una mariposa batirá las alas. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya vamos al grano, que es a lo que habéis venido, a lo que ha venido todo el mundo, ¿no? Hola a todo el mundo. Hola Emilio, bienvenido. Una y mil veces. Hace 25 años empecé de una manera más activa en el camino de la espiritualidad y Daniel de Murcia nos decía, lleva cuidado con lo que deseas, que a lo mejor se cumple. Y aquí estamos cumpliendo un sueño muchas personas en Elche y aledaños, que el único objetivo es que suba un poquito la frecuencia vibracional. Y los que conocemos más en profundidad a Emilio en persona, aunque conocerlo en medio en persona es casi lo mismo, porque es igual de natural, sencillo, como decía él un día, si no hay sencillez no hay nada. Y a muchos os he invitado diciendo que un filósofo decía, pero no era un filósofo, era Javier Corcovado, un gran músico, muy desconocido, de una edad similar a la de Emilio, un hombre que se intenta suicidar 7 veces, pero encontró un equilibrio con su pareja, su hija, y es un gran poeta, cantante, y yo lo amaba de una forma, él ama el grito y ama el bolero, pero un día digo, hostia, ¿por qué yo amo a este hombre? Y fue un concierto de 50 personas y empezó a hablar de Pseudo-Dionisio Areopagitas. Y dije, hostias, ya sé por qué. Ya sé por qué lo amaba y no lo sabía. Y él dice en una canción, no olvidéis que lo que nos mueve es el hambre y no el alimento. Y por eso estáis aquí, porque algo os mueve. Porque cuando está la queja, decía una persona, intenta cambiar lo que no te gusta. Y si no puedo cambiarlo, pues muévete, no eres un árbol. Pues bienvenido, Emilio, una y mil veces. Muchas gracias, amigos y amigas, por vuestra presencia. Este inmenso salón lleno a rebosar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a Francisco por su música, a José Miguel por su poesía y permitirme que se lo agradezca especialmente al alma mater que ha hecho posible, no es que haya hecho posible, es que sin él esto no estaría aconteciendo, que es mi gran amigo Manuel. Muchísimas gracias porque este encuentro ha sido un empeño de él. Los que los conocéis sabéis que es puro amor y ante el amor no puede haber resistencia. Cuando desde hace años me planteaba, tienes que ir a Elche, 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 yo lo escuchaba con el corazón abierto, pero también, como muchos sabéis, cada año recorto más la agenda de actividades, tanto presenciales como online. Tengo que ir acompasando lo que son estas actividades también con mi propio camino interior, con el silencio, con la meditación, con la escritura, con el crecimiento interior. Y eso me lleva no a dejar las actividades, pero a podarlas. Y sabiendo que estaba en esa poda de actividades, aunque el corazón se abría ante la propuesta de Manuel, la verdad es que lo veía difícil. Pero el amor lo hace posible. Se han dado las circunstancias, se han dado las condiciones y además, como muchos y muchas sabéis, Manuel jamás ha organizado nada de este tipo, nada en absoluto. Y ya cuando salió el que sí, venga, vamos a hacerlo, es increíble lo que ha derrochado. Y ha derrochado amor, muchos lo sabéis. Él que me ha estado como retransmitiendo desde hace unos meses lo que iba ocurriendo, me enviaba audios con personas que se encontraba por las calles de Elche. Y él hablaba con todo el mundo, oye, va a venir un amigo, no sé qué, no sé cuánto, la gente que ni me conoce, pero él es magnífico, tenéis que ir. Y de cada respuesta que tenía, sacaba una lección de amor. El que lo mandaba a freír espárragos porque lo mandaba a freír espárragos, el que lo recogía con el corazón abierto porque lo recogía con el corazón abierto. Él me comentaba, Emilio, mira, me ha pasado esto que es maravilloso. Hay una persona que me ha dicho que no, pero fíjate, al decirme que no me ha dicho esto. O ha habido una persona que sí, que me ha dicho que sí, al decirme que sí me ha dicho esto. Ha sido un camino precioso. Bueno, y ese camino finalmente se ha conjugado aquí en la tarde de hoy. Una tarde en la que tenemos como telón de fondo el título que Manuel percibió en su interior, también yo, pero él, insisto, es el alma mater, que es ¿vives o sobrevives? Gira hacia la consciencia. Y como se ha hecho la difusión, y está también en el cartel y en la difusión en redes sociales, es un encuentro donde queremos que, con ese telón de fondo, el guión temático lo vayáis marcando vosotros y vosotras. No va a ser, por tanto, una conferencia al uso, donde yo, con mi esquema, entre comillas, desarrollo lo que considero oportuno, sino que Manuel consideró, y yo también lo considero, que es una oportunidad para que vosotros planteéis aquellas preguntas, aquellos temas que os gustaría que se abordaran. Evidentemente somos muchos, no va a haber posibilidad de plantear o de abordar todo lo que formuléis, pero aquellas cuestiones que por parte de la organización se vayan recogiendo y me vayan trayendo aquí, o la propia organización vaya exponiendo oralmente, pues es lo que nos va a marcar el guión. Así que yo os animo a que a las personas de la organización, aquellos que tengáis interés en que se aborde algún asunto, algún tema, plantear alguna pregunta, etcétera, etcétera, aquí está Manuel con personas de la organización, dirigiros a ellos y de esa forma canalizamos lo que sean vuestras aportaciones y vuestras preguntas. ¿No es así, Manuel? Sí, pues si alguien quiere hacer una pregunta por escrito y no tiene papel, que lo diga, porque hemos repartido un montón de papeles y de bolis. Hay preparados papeles, hay preparado boli, quien quiera que le vaya indicando a Manuel y allí hay una persona que ya se ha lanzado. Más manos que se levantan. Bien, esto no quita para que, con brevedad, amigos y amigas, como arranque, os plantee una serie de, como me gusta decir, y muchos lo sabéis, hipótesis para vuestra consideración. Yo no estoy en posesión de la verdad. Intento aprender de las grandes almas que han encarnado
y que nos han transmitido su sabiduría, sus fundamentos. Creo que eso es un agua pura que está a nuestra disposición y en ese contexto, además, muchos sabéis que mi referente espiritual fundamental es Cristo Jesús, del que de una forma humilde y muy modesta intento dar testimonio. Y creo que cuando vamos a hablar de lo que vamos a hablar, al hilo de vuestras aportaciones y con el telón de fondo de vives o sobrevives, creo que tenemos que hacer referencia a una expresión precisamente de Jesús de Nazaret, precisamente de él, una expresión que las iglesias pasan como de puntilla. Les cuesta trabajo abordar, porque es una escena muy curiosa. Está recogida en los evangelios. Y hay un discípulo de Jesús que, siendo discípulo, lo sigue. Y en un momento determinado se dirige a Jesús y le dice: Maestro, ahora me uno a ti, pero antes voy a enterrar a mi padre, voy a enterrar a mi padre. Y después me uniré a ti. A la mayoría no hace falta que os diga que Cristo Jesús fue ejemplo vivo de amor, llama de amor viva. Y siendo puro amor, la contestación que le da al discípulo cuando le dice que va a ir a enterrar a su padre, la contestación que le da Jesús es: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Era insensible Jesús al dolor posiblemente que tendría este discípulo? Por supuesto que no. Pero desde luego, como no daba puntada sin hilo, lanzó una frase que ha pasado a la historia, aquí está en el día de hoy, para que reflexionemos. ¿Puede ser que estemos muertos? ¿Puede ser que creyendo que estamos vivos, realmente estemos muertos? Hace 2000 años no se hablaba de los zombies. Esto es un invento, entre comillas, moderno. Pero este invento moderno del término zombie viene como ni anillo al dedo a lo que nos lanza Cristo Jesús con esos muertos que entierran a sus muertos. ¿Puede ser que seamos zombies? Que creemos que estamos vivos y no lo estamos. Y el hecho de que no estemos vivos no significa que la sangre no corra por nuestras venas, no significa que nuestro corazón no lata, no significa que no tengamos unos comportamientos biológicos vivos, no significa que estamos muertos en lo verdaderamente importante, porque el ser humano, como muchos bien sabéis, no es lo perecedero, no es lo efímero, no es eso que va a conocer la muerte en un momento determinado. Eso no es lo que somos. Este tal Emilio que está aquí sentado en esta silla compartiendo con vosotros, si nos quedamos en este tal Emilio, si yo me quedo en este tal Emilio y no voy más allá, estoy muerto en vida. Porque de hecho estoy creyendo que soy algo que está llamado a morir indefectiblemente, porque este tal Emilio, como este tal Manuel, como nuestras respectivas personalidades y personajes, están llamados a fallecer cuando corresponda. Y no va a ser dentro de mucho tiempo. Va a ser para la inmensa mayoría de los que estamos aquí en este siglo XXI. Ninguno de los personajes que estamos aquí, este 500 000 de almas que estamos aquí congregados, desde el punto de vista de nuestro personaje, ninguno va a vivir más allá del siglo XXI. Lo sabemos, ¿verdad? Aunque es verdad que hay otros ahora que para mantenernos en la confusión, para que sigamos siendo zombies, nos prometen que con la tecnología, la biotecnología, vamos a vivir más años y a vivir más años. ¿A vivir más años o a sobrevivir más años? ¿De qué va esto? Porque, desde luego, cuando nos identificamos con nuestro personaje efímero, pasajero, me da igual que dure un poquito más o un poquito menos, siempre es efímero y pasajero, estamos olvidando lo que somos. Y como olvidamos lo que somos, no vivimos desde lo que somos. Y si no vivimos desde lo que somos, no estamos viviendo.
Estamos creyendo una falacia, que yo soy este tal Emilio y estoy aferrado a este tal Emilio, algo limitado. Hablaba Francisco Lumbrera de lo limitado del lenguaje. Pues fijaros lo limitado de una vida en donde tú te crees que es algo que es finito, que va a terminar en un tiempo reducido. Cuando vivimos aferrados a nuestro personaje, creyendo que somos ese pequeño yo, ese yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, no estamos viviendo la vida. Y en esto es muy importante la consciencia, porque la consciencia, nos lo dice incluso el diccionario, es la capacidad, en primer lugar, de conocerse a uno mismo, en segundo lugar, de conocer la realidad que nos rodea y, en tercer lugar, de vivir en equilibrio entre el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la realidad que nos rodea. Y conocerse a uno mismo es tomar conciencia de que hay algo en nosotros, que es lo que realmente somos, que no conoce la muerte, que nunca va a morir, que siempre es. Eso que tú eres de verdad, eso que yo soy de verdad, ahora está aquí con envoltura. Esta envoltura en mi caso es este tal Emilio. Y habrá un momento determinado que esta envoltura deje de vivir, fallezca. En mi caso, por tradición familiar, este tal Emilio, cuando biológicamente fallezca, va a ir a parar a un nicho en la calle San Ginés, número 5, derecha del cementerio de Sevilla. Ya está. Eso es lo que le espera a este tal Emilio, el fallecimiento cuando corresponda y ser enterrado en un nicho en la calle San Ginés, número 5, derecha del cementerio San Fernando de Sevilla. Pero ¿y lo que soy? ¿Y lo que somos? Cuando esta envoltura, la vuestra, la mía, deje de funcionar, lo que somos sigue siendo. Lo que somos sigue siendo. Y a partir de ahí, la elección fundamental que tenemos en nuestra vida es si vivimos aferrados a la envoltura o vivimos desde el ser que somos. Y es una elección que estamos plasmando todos los días, cada instante, viviendo desde la envoltura perecedera, efímera, pasajera, el personajillo que terminará enterrado, incinerado, y desde ahí vivimos nuestras prioridades, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras esperanzas y desesperanzas, nuestras expectativas y ansiedades, dando vuelta en torno a ese pequeño yo. Esa opción está ahí y es la que sigue demasiada gente. O desde el cariño al pequeño yo, pero sabiendo que es efímero y pasajero, pongo en valor lo que soy, lo que va a seguir siendo cuando la envoltura deje de funcionar y vivo desde el ser que soy, desde lo que son las cualidades de ese ser, desde lo que son las características de ese ser que auténtica y genuinamente soy. Y esas cualidades y esas características están llenas de amor, porque ese es el término correcto, amor. Un amor que en la experiencia humana todavía nos queda muy lejano. Estamos muy lejos de ese amor que nos enseñó, por ejemplo, Cristo. Ese amor que en la carta de Juan se nos dice, el amor es de Dios. Quien no conoce el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese amor nos queda muy lejos. Pero que nos quede lejos no significa que no debemos avanzar en el camino. Y para avanzar en ese camino tenemos que poner en valor lo que somos, porque poniendo en valor lo efímero y pasajero, nunca vamos a avanzar en ese camino y de hecho, por tanto, no le vamos a sacar jugo realmente a la vida. Tenemos la opción cotidiana, cada instante de nuestra vida, de vivir aferrados a lo pasajero que hay en nosotros, que terminará cuando corresponda, o al ser que somos. Y esa es la gran disyuntiva, porque si vivimos creyendo que somos el personaje pasajero, no vivimos, sobrevivimos. En cambio, cuando va apareciendo en nosotros una toma de conciencia
de conocernos a nosotros mismos, de ir percibiendo que hay en nosotros algo más que lo efímero y lo pasajero, y eso lo vamos poniendo en valor en nuestro día a día, entonces vivimos. No sobrevivimos, sino que vivimos. Muchos grandes filósofos, muchos grandes maestros nos han dado pistas, nos han hablado incluso de metáforas para que entendamos esto. Permitidme que con brevedad saque aquí a colación a Friedrich Nietzsche, una persona manipulada políticamente, una persona vaciada de lo que fue su gran aportación, que fue espiritual, y que en la transición del siglo XIX al siglo XX nos enseñó con claridad en el primer discurso de Zaratustra, que abre la obra, quizá la más conocida de Nietzsche, Así habla Zaratustra, nos dice que el ser humano puede vivir de tres maneras. Puede vivir como camello. Ese arquetipo del camello lo utiliza Nietzsche para hablar de aquellas personas que están aferradas a su pequeño yo, que han olvidado lo que son y aferradas a su pequeño yo efímero y pasajero, como buenos camellos, viven en el debo de, tengo que, debo de, obedientes, sumisos, subordinados, mendigando reconocimiento, pasan su vida en una dialéctica continua de, debo de, tengo que, influidos además por un sistema de creencia y una sociedad que le interesa a los que dominan ese sistema y esa sociedad que haya muchos camellos, muchos camellos, muchos camellos. Una manera de sobrevivir que no es vivir es sobrevivir como camello. Y posiblemente cuando nos analizamos a nosotros mismos veamos que no somos camellos en sentido estricto, pero ojo, puede ser que haya una parte en nosotros de camello, que haya una parte de lo que llamamos nuestra vida donde nos estemos comportando como camellos, en ese debo de, tengo que, debo de, bajo los auspicios y las influencias de los sistemas de creencias del sistema. Nos dice Nietzsche que él está convencido, Zaratustra en su discurso, que el camello llegará un momento en el que diga, basta ya, basta ya está. Que el camello deje de ser camello. Y nos dice Nietzsche que entonces se produce una transfiguración hacia el león, el león. Si el camello es el debo de, tengo que, el león es yo quiero. El cambio es enorme, ¿eh? A vivir como agazapado, de forma cobarde, de forma retraída, de forma mendicante, debo de, tengo que, a decir no, yo quiero vivir la vida y yo quiero, y te lanzas a vivir y quieres conquistar la vida. Y nos advierte Nietzsche, ¿vive o sobrevive el que ha pasado de ser camello a ser león y vive en el que yo quiero? La respuesta es sencilla. Sigue siendo simplemente un superviviente. El león tampoco está viviendo, está también sobreviviendo, porque ese yo quiero es falso. Él no se está lanzando al mundo por lo que él quiere, sino por lo que le han dicho que merece la pena. Sigue dentro del sistema de creencias, sigue dentro de las influencias de los demás y considera éxito lo que le han dicho que es éxito y considera que es importante lo que le han dicho que es importante y se lanza a tener éxito y a conquistar lo importante sin darse cuenta que ese éxito y ese importante no tiene que ver con él, sino que está siguiendo la senda que otros han marcado. El león cambia su aspecto del debo de tengo que al yo quiero,
pero sigue siendo simplemente alguien que sobrevive. No vive, sino que sobrevive. Hay una anécdota que nos cuenta la obra de Upinski, Fragmentos de una enseñanza desconocida. Está escrita en la primera parte del siglo XX. Y en esa obra, Upinski nos relata la época en la que fue discípulo de Gurdjieff. A la mayoría no os sonará, pero Gurdjieff fue una persona, desde el punto de vista espiritual, que tuvo una cierta relevancia en el pasado siglo XX. Y Upinski durante un tiempo fue discípulo de Gurdjieff y escribe un libro donde relata sus experiencias con Gurdjieff, el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida. Y nos dice Upinski que mucha gente se acercaba a Gurdjieff porque quería ser su discípulo. Y que cuando alguien quería ser discípulo de Gurdjieff, Gurdjieff lo recibía en una sala grande, en una sala grande. Y el postulante, el que quería ser su discípulo, entraba. Y Gurdjieff estaba solo, sentado, esperando que llegara esa persona, con otra silla delante. Llegaba la persona que quería ser discípula de Gurdjieff, se sentaba enfrente y Gurdjieff guardaba silencio. Y la persona que quería ser su discípula empezaba a hablarle. Pues yo quiero ser su discípulo o su discípula por esto y por esto. Y claro, el postulante se daba a valer para que lo recibiera como discípulo. Porque yo he hecho esto, porque yo he hecho aquello, porque yo he andado por aquí, porque yo he andado por allá, porque, insisto, yo he hecho esto, he hecho aquello. Y Gurdjieff dice que lo escuchaba unos 5 minutitos. Y cuando el otro llevaba 5 minutitos contándole su currículum, que diríamos actualmente, le decía, cállese, cállese y váyase. Usted en su vida ha hecho nada. Y me temo, por lo que me está diciendo, que nunca, nunca lo hará. Ese bofetón dialéctico de Gurdjieff al postulante que le estaba diciendo, que estaba utilizando como tarjeta de visita, estaba utilizando como lo que hace, como lo que ha hecho, no sé qué, sistemas de creencias de los demás. No le estaba hablando de nada que tuviera de verdad que ver con él. Todo era que estaba respondiendo que había hecho bien el camino que otros habían definido. Y ponía en valor que había hecho bien el camino definido por otro para ser discípulo de Gurdjieff. Y ante esto Gurdjieff lo mandaba a freír espárragos. Usted en su vida ha hecho nada, porque nada de lo que me está diciendo que ha hecho pertenece realmente a usted, no pertenece a su vida, pertenece al mero superviviente que anda por ahí dando cabezazos, creyendo que vive cuando realmente es un muerto en vida, ese muerto en vida del que nos habla Cristo. Y Nietzsche nos dice que hay que dar un paso, que hay que dejar atrás al camello, hay que dejar atrás al león. Y fijaros que estamos hablando en torno al año 1900. Y dice Nietzsche, hay que transformarse en niños, en niños. Hoy que se habla tanto del niño interior y ese tipo de cosas, pero no es el niño que hoy muchas veces la New Age nos quiere vender ahí un producto raro, no. Es el niño que tiene que ver con el mensaje de Cristo. Porque Cristo, para que vivamos, para que no seamos muertos vivientes, ¿qué es lo que nos dice, amigos y amigas? Lo tenemos en su precioso diálogo con Nicodemo, que era un rabí judío, era una persona ilustre. Y para que no seamos muertos en vida, Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda con los ojos de plato. Y le dice, maestro, ¿y cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús entonces desarrolla un poco más el asunto. Dice, Nicodemo, ¿tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando? Nicodemo, hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Hay que nacer de nuevo. Y lo primero, amigos y amigas, para nacer de nuevo es tener voluntad de nacer de nuevo. Es imprescindible. Y para tener voluntad de nacer de nuevo, hay que poner en valor lo que somos. Por lo menos empezar a poner en valor lo que somos. Vamos a pasar ya a las cuestiones que me están poniendo aquí en la mesa. Pero estamos viviendo como humanidad, amigos y amigas,
un momento muy importante. Cristo nos habló de que esta generación humana, este ciclo humano, terminará. Nos dice también que nadie sabe ni el día ni la hora, para que nuestra mente no empiece ahí a perderse en fechas en el calendario. Y nos dice estar atentos a las señales. Pero ojo, este ciclo humano terminará. Este sistema, con todo lo que tiene, el sistema socioeconómico, el entramado político institucional, el complejo tecnológico y militar, lo que todavía se llama sistema educativo, eso que se autoproclama de cultura cuando de cultura no tiene nada, todo lo que este sistema tiene, todo lo que este sistema es, todo lo que este sistema constituye, terminará. No solamente es que vaya a terminar cuando corresponda a este tal Emilio, lo puramente físico, lo puramente emocional y mental que hay en mí, no solamente eso, sino es que además el propio sistema con el que este tal Emilio se puede identificar en modo de superviviente también va a terminar. Y Cristo nos dice, repito, que nadie sabe ni el día ni la hora, pero que estemos atentos a las señales, que estemos atentos a los signos de los tiempos. No voy a detenerme aquí ahora en ello. Hay muchos vídeos en Internet, he escrito muchas cosas donde desarrollo como hipótesis para vuestra consideración cuáles son esos signos, cuáles son esas señales al hilo de las enseñanzas de Cristo. Pero hay señales que indican que este sistema está colapsando, que este sistema ya no da más de sí, que este sistema solo es capaz de originar más dolor, más sufrimiento y más frustración. Que este sistema es solamente capaz de introducir a las personas en una dinámica de ansiedad, de frustración, de estrés, de culto a la velocidad, de competencia, de olvido de lo que somos, de aferramiento a lo pasajero y efímero. Y que, también lo dijo Nietzsche, como se ha matado a Dios, Nietzsche nos advirtió, nos anunció que mataríamos a Dios. Y matar a Dios no significa estrangular a un señor de barbas blancas que vive por la galaxia. Matar a Dios significa expulsar de nuestra vida lo trascendente, expulsar de nuestra vida lo espiritual, expulsar de nuestra vida aquello que va más allá de la apariencia, más allá de la superficie. Es lo propio del muerto viviente, del zombi, que le da importancia a lo superficial, a lo evanescente, y se olvida de la esencia y de lo profundo. Olvida lo trascendente y se encadena a lo evanescente. Y ese superviviente está atado a un sistema que, repito, está colapsando, que está colapsando, creo que es fácil de percibir a poco que abramos los ojos. Y ojo, porque veo que hay personas que están como en duelo. ¿Qué quiero decir con esto como en duelo? Que están viendo que este mundo se cae, que está viendo que este sistema ya no da más de sí, que está percibiendo que lo que se nos anunció está ya empezando a producirse, que este sistema está moribundo. Y ante el sistema moribundo aparece el duelo ante la desaparición del sistema. La realidad es que la desaparición del sistema, la conclusión de este ciclo humano para que surja esa nueva humanidad de la que nos habla Cristo en una nueva tierra, una nueva humanidad en una tierra restaurada, es una noticia maravillosa. Que termine este sistema con todo lo que implica, y yo creo que a estas alturas todos sabemos lo que implica, es una noticia maravillosa. Pero es maravillosa si la ponemos en valor desde el ser que somos. Si lo vemos desde el personaje, pues el personaje puede ser que le aparezca el miedo y que tema la inseguridad y la incertidumbre que el colapso del sistema
está lanzando a diestro y siniestro. Y los supervivientes, los que no viven sino sobreviven, ante el derrumbamiento de este sistema, ante el final de estos tiempos, que no es final de nada, es en la terminación de un ciclo para que arranque un nuevo ciclo del que Cristo nos habló con toda claridad, aunque sus teóricos representantes en la tierra no digan ya ni una palabra de ello, como ha sucedido en los actos que se han desarrollado en Madrid, en Barcelona y en Canarias en estos días, ni una palabra de esto, ni una palabra de que este sistema está colapsando. Si esto no va de utilizar bien o mal la inteligencia artificial, esto va de mucho más. Esto va de recordar que Cristo nos dice estar atentos a las señales para ir percibiendo cuando el sistema está colapsando. Y cuando eso ocurra, prepararos desde la alegría. Vivir en un estado de conciencia más puro, elevar vuestra frecuencia vibratoria para poder participar en el nuevo ciclo humano. Y los sobrevivientes, ante esto, ¿qué es lo que hacen? Son presos del miedo. Yo veo mucha gente con miedo, mucha gente con pánico incluso, muchas personas que están ahí como agazapadas, viendo que todo está lleno de inestabilidad, de incertidumbre, de inseguridad. Esa es la respuesta del muerto viviente, del zombi. Ante lo que está ocurriendo, que efectivamente es el hundimiento de un sistema. ¿Quién no se está dando cuenta que ese nuevo orden mundial que están configurando es un nuevo orden mundial de desorden global? De hecho, hay gente que se empeñan todos los días en ponernos delante de los ojos esta gran realidad. Estamos avanzando en una Agenda 2030, estamos avanzando hacia una especie de nuevo orden mundial que de nuevo no tiene nada porque está basado en los mismos parámetros egoicos, egocéntricos y materialistas que siempre ha estado basado. Y a eso lo llaman un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial, además de no ser nuevo, realmente es de desorden. Un desorden cada vez mayor. Y un desorden en el que intentan atraparnos, en el que intentan tenernos secuestrados. Un desorden en el que intentan que estemos aferrados al pequeño yo como meros supervivientes. Yo os invito desde el corazón y desde el alma a que no vivamos esta época de esa manera, como ellos quieren. Vamos a vivir esta época empoderados, recordando lo que somos, con alegría, porque el hundimiento de esto es simplemente la llave necesaria para que se abra un nuevo ciclo. Y recordando, por favor, que tenemos una dimensión espiritual imperecedera. ¿Qué miedo vamos a tener? ¿Miedo de qué? Que no somos la envoltura, que somos el ser, que está ahora con envoltura y que en un momento determinado, cuando corresponda, seguirá siendo sin envoltura. Y el ser que tú eres, el ser que yo soy, ¿miedo a qué? Inseguridad, incertidumbre, inestabilidad. Confianza en la vida es lo que necesitamos. Vamos a confiar en la vida, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. Vamos a reverenciar la vida maravillosa que está en nosotros, en nuestro verdadero ser, y la vida maravillosa que hay en este planeta, que ellos, desde sus parámetros, están destrozando y están arruinando. Vamos a vivir con confianza en la vida, vamos a vivir con reverencia hacia la vida. Y vamos a vivir poniendo en valor lo que somos. Y vuelvo al término amor. Y como decía antes, como el término amor puede ser que aún nos quede grande, vamos a ir viviendo en consonancia con lo que, para terminar esta exposición inicial, lo voy a hacer con reflexiones de dos paisanos míos. Uno poco conocido fuera de Andalucía, otro muy conocido también fuera de Andalucía. El que es menos conocido fuera de Andalucía es Blas Infante. Blas Infante es una figura espiritual maravillosa,
asesinado en agosto de 1936 de un tiro en la cabeza, y que no le caía bien ni a los unos ni a los otros. ¿Me entendéis, verdad? Ni a los unos ni a los otros. Hoy día la política y los políticos se intentan apropiar de su figura, hablando solo de sus aportaciones políticas. Pero Blas Infante fue una persona de una potentísima espiritualidad. Y en una de sus obras nos deja este mensaje: para aquellos que todavía estén en la creencia de que este sistema de alguna manera se puede arreglar. Cuando este sistema no se puede arreglar, este sistema está colapsando, y que además colapse, que este ciclo humano termine, es algo que deriva de la propia evolución de los ciclos y es una buena noticia y necesaria para que emerja el nuevo ciclo anunciado por Cristo. Y aquellos que de algún modo están ahí todavía como trasteando en este sistema, dice Blas Infante: si vuestra revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. El espíritu es el único revolucionario verdadero. Y esto es válido para la sociedad y es válido para cada uno de nosotros. Para dejar de ser supervivientes y vivir de verdad, necesitamos una genuina reevolución. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que se produzca en nosotros la revolución del espíritu, que es la puesta en valor de lo que realmente somos. El otro paisano al que quiero traer a colación, seguro que sí lo conocéis todos y todas, que es Antonio Machado. Y Antonio Machado se define a sí mismo en un poema que, por cierto, versionó musicalmente maravillosamente Joan Manuel Serrat. Ya que tenemos aquí una persona muy ligada a Joan Manuel Serrat, lo saco a colación. Y eso que versionó, entre otros muchos poemas de Antonio Machado, al que quiero sacar aquí ahora, es el que tiene como título Retrato o Autorretrato, porque es una poesía donde Antonio Machado se describe a sí mismo. Y él que dice de sí mismo: humilde, modesto. Como muchos sabéis, sigue enterrado fuera de España, en el sur de Francia. Modesto, humilde, de una profunda espiritualidad, de una gran inteligencia. Y él, en su modestia, aunque yo creo que con sus dedos tocó el amor, aunque con sus dedos se aproximó realmente y con su vida a lo que es el amor, en su humildad nos expresa a dónde podemos llegar y a dónde debemos llegar en el camino hacia ese amor. Y él dice: soy una buena persona en el buen sentido de la palabra. Soy una buena persona en el buen sentido de la palabra bueno. Si el amor nos puede parecer algo demasiado exigente o demasiado lejano, ¿y ser buenas personas? ¿Está al alcance de nuestra mano? ¿Está al alcance de tu mano? Y ser buena persona, todos sabemos lo que significa. Y hay una voz en nuestro interior que cada día, cada momento nos está indicando cuándo somos buenas personas y cuándo no lo somos. El superviviente lo tiene casi olvidado, pero esa vocecita sigue ahí, Esa vocecita nunca se apaga. La tiene afónica, casi no se oye, pero ahí sigue esa vocecita, diciendo con claridad cuándo nos comportamos como buena persona y cuándo no lo hacemos. Y en la medida en que vamos poniendo en valor lo que realmente somos, esa voz, como nos ha enseñado Francisco, esa voz de una forma natural va cogiendo espacio, va cogiendo su sitio y se oye con mucha más nitidez, guiándonos, alertándonos, orientándonos para que vivamos precisamente como buenas personas. Nacer de nuevo, que es la única manera de dejar de ser muertos vivientes, es poner en valor lo que hay en vosotros y en mí, que no conoce la muerte.
Si vivimos desde aquello que conoce la muerte, mal andamos. Por puro sentido común deberíamos entender que si toda nuestra obsesión vital se relaciona con aquello que hay en nosotros, que está llamado a morir antes o después, mal andamos. ¿Por qué no ponemos nuestra atención y ponemos en valor lo que hay en nosotros, nuestro verdadero ser? Porque no es pasajero, que no va a conocer la muerte. Tanta influencia tiene este mundo, este sistema en cada uno de nosotros, como para seguir poniendo el foco de atención en lo que hay en nosotros que va a morir, en lugar de ponerlo en aquello de nosotros que nunca morirá. ¿Tan fuerte es la influencia del entorno? ¿Tan fuerte es la influencia de lo que Albert Einstein llamaba ellos? Sí, porque ellos manejan, manipulan para mantenernos en la confusión. Agradezco mucho la letra grande. ¿Qué hace que, aun sabiendo lo que es bueno y lo que no, nos cueste tanto ponerlo en práctica? Muchas gracias por tan preciosa reflexión, que también es una especie de confesión. Sé lo que es bueno, sé lo que es malo, pero me cuesta poner en práctica lo que es bueno. Evidentemente aquí, amigos y amigas, cuando hablamos de buenos y de malos,